Agradecer la invitación a este Congreso Nacional de Psicología y también internacional, ¿no? 19 nacional y noveno internacional que organiza el Colegio de Psicólogos del Perú, y en la cual vamos a conversar y reflexionar sobre un tema de bastante importancia en la actualidad, ¿no? Formación del psicólogo en tiempos de incertidumbre y gestión del riesgo. Bien, quien les habla, psicóloga que actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Ucayali, desde donde les hago llegar un cordial saludo y también un saludo al Consejo Directivo Nacional y a toda la comunidad psicológica peruana y, por qué no decirlo, internacional. Trabajamos, ¿no?, en la formación de nuevos psicólogos de la Amazonía, formando psicólogos líderes para el desarrollo de la Amazonía, ¿no?, comprometidos con el desarrollo humano, el desarrollo social. Bien, vamos a partir de algunas reflexiones, ¿no?, en torno a la formación del psicólogo en tiempos de incertidumbre y gestión del riesgo. Bueno, partimos de una realidad bastante cruda. Vivimos, ¿no?, una pandemia COVID-19 que a la actualidad todavía no se ha resuelto, ¿no? Estamos esperando la vacuna y esperamos que también las políticas de salud a nivel del mundo y a nivel nacional se mejoren, ¿no? Existe un comercio ambulatorio bastante crítico, ¿no?, en las ciudades urbanas, ¿no?, no solamente de la capital, sino también de diferentes regiones del país, y cómo a partir de esta situación ha ido de alguna manera mejorando en cuanto a su organización, estableciéndose ciertas políticas de vigilancia y de control. Tenemos un medio ambiente deteriorado, muy complejo, ¿no?, con muchos intereses también de organismos internacionales, ¿no?, de organismos privados, organizaciones privadas, en fin, ¿no?, que teniendo favorables recursos, nuestro país pasa situaciones de pobreza. La corrupción es un tema que en estos últimos tiempos ha venido a menos de ser de repente analizada, cuestionada, ¿no? Hemos reflexionado bastante y tenemos la esperanza de que esto en nuestro país se supere, ¿no?, con un Perú libre de corrupción. Muchos temas de interculturalidad, perdón, que se necesitan ser abordados también en este contexto de la problemática de la psicología peruana, tanto de las comunidades nativas amazónicas como también de las comunidades nativas andinas, ¿no?, y otras comunidades. La violencia de todo tipo en nuestro país que se ha acrecentado, ¿no? Los desastres naturales también son toda una problemática que perjudica siempre a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que están en situación de riesgo en cuanto a los desastres naturales, ¿no? Y nuestra educación, que está también en una situación bastante compleja y crítica en estos tiempos de aprendo en casa, de la educación virtual, en fin, ¿no? Bueno, ser psicólogos en estos tiempos de COVID y otras pandemias futuras, ¿qué significa ser psicólogo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué demandas, qué necesidades, ¿no?, qué propuestas tenemos? En una sociedad y en un país con un alto nivel de corrupción en la esfera pública, participación ciudadana débil y pasiva. Es cierto, no estamos organizados actualmente, ¿no? Tenemos de repente instituciones, organismos que tienen debilidades en cuanto a su organización, su estructura, y es más, ¿no? Como personas a veces creemos que no es importante participar en política, ¿no? Creemos que la participación ciudadana en política es comprometerse, es de repente perder el tiempo, es no actuar con compromiso, ¿no? Entonces, existen muchas tendencias de que es mejor no hablar de política, es mejor no tener una participación ciudadana con un pensamiento político claro, consciente, ¿no? Y en la cual nosotros como profesionales de la psicología sí debemos también tener una formación política. Otra cosa es hablar de una política partidarizada,
una política que ha entrado, ¿no?, en componendas con arreglos, de repente con situaciones ilegales y muy cuestionadas en estos últimos tiempos y que desde la esfera del mismo gobierno central, también regional, y cuántas municipalidades están comprometidas, ¿no? Hablando de políticas públicas en salud y educación que están a espaldas a las demandas sociales, ¿no? Entonces, un psicólogo tiene que ser consciente de todas estas problemáticas, ¿no? La desocupación laboral, ¿no? Una economía no sostenible. Somos un país que tiene muchos recursos, pero que no es considerado un país que sea sostenible con su propia producción, su propia comercialización y transformación de alimentos y de recursos, ¿no? Somos un país lamentablemente con muchos recursos, pero dependiente en su economía. La formación profesional se está dando actualmente para una sociedad de consumo y de dependencia, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de competencias, de capacidades, nos exigen, ¿no? Prepararnos en ciertas competencias, ser competentes, pero ¿para qué? Para una sociedad de consumo, para una sociedad de dependencia. Entonces, los psicólogos de hoy estamos preparados para enfrentar esta problemática y situarnos en nuestras funciones de trabajar por la salud integral, la salud mental o salud psicológica, el bienestar humano, la realización humana, eh, desde el enfoque individualista, de repente aislado, muy especializado, sin tener de repente una perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, ¿no? Una formación integral que se hace muy necesario en estos tiempos de complejidad. Bueno, en este contexto vamos a abordar de una mirada, ¿no? Como lo decía Bauman, en un contexto de una modernidad líquida, ¿no? Él como sociólogo, filósofo y ensayista es conocido, ¿no?, por acuñar este término de la modernidad líquida, ¿no? Bueno, junto con él también otras personalidades como Alan Turay, Bauman, es el ganador, el Príncipe de Asturias, ¿no?, de comunicación en el 2010. Su teoría de la modernidad líquida designa una sociedad inestable y precaria, tanto moral como económicamente, en la que desaparecen unas bases en la que se pueda fundar la sociedad y se adopta una exagerada mutabilidad en una infinita red de indeterminaciones. Como dice Bauman, la libertad y la subjetivación son el producto de este tipo de modernidad, así como recrea una nueva forma de desigualdad, inseguridad e incertidumbre, ¿no? Vivimos actualmente una sociedad, ¿no? Un país bastante complejo, con bastante incertidumbre, no sabemos qué va a suceder, hacia dónde vamos, no tenemos una visión de país que apueste por una autonomía, por un desarrollo sostenible, ¿no? Es más, también los que dicen representarnos no nos representan, ¿no? Deciden ellos de repente tomar decisiones, por ejemplo, tenemos un congreso, tenemos autoridades, tenemos representantes a todo nivel en el lugar donde estemos, elegimos representantes, pero no nos representan, ¿no? Y eso ha sido cuestionado últimamente con muchos lemas que no me representan, ¿no? Esa autoridad no me representa, ese líder no me representa. Bueno, y así, ¿no? ¿Por qué no te representa? ¿Por qué no nos representa? Porque realmente no lleva nuestra voz, porque no hay oportunidades de debate, de discusión, de asambleas, de conversatorios, de propuestas, de alternativas, ¿no? Entonces, ¿de qué psicología estamos hablando? ¿De qué tipo de formación estaríamos hablando? Considerando, ¿no?, estos enfoques que actualmente también van tomando vigencia. Por ejemplo, una modernidad líquida nos lleva, ¿no?, a un mundo acelerado, ¿no? Eh, un producto de repente más digital en la educación, un poder global, ¿no?, que también nos lleva a inestabilidad en las personas, los cambios continuos, la incertidumbre, las nuevas experiencias, una política que no tiene un rumbo, ¿no? Una política local, otra política nacional, una política regional, cada quien, ¿no?, hace lo que mejor le parece, ¿no? Lo que puede, como dice, ¿no? Entonces, esta modernidad líquida que es acelerada, es temporal, es cambiante, ¿no? Como el agua, ¿no?, que se te va de las manos.
En una sociedad moderna líquida no hay individuos, sino individualidades, ya que consumimos y pagamos la modernidad líquida, ¿no? Como dice esta teoría. Una individualidad donde al consumir solo tienen acceso a un pequeño grupo. No todos podemos ser parte de ello, ¿no? Y las grandes mayorías, el radicalismo, existen consumidores excesivos y por otra parte la pobreza extrema, ¿no? Un culto por lo fugaz, se pierde la durabilidad y se gana la intensidad. Entonces vivimos en una época de grandes vacíos, de grandes incertidumbres, de complejidad, también como decía Edgar Morán, ¿no? De la modernidad sólida, estamos ya en una modernidad líquida, ¿no? El trabajo de una modernidad sólida era importante, pero ahora vamos hacia el consumo, de la ética del trabajo a la estética del consumo, de la obligación moral a la elección hedonista, de la igualdad a la libertad, entre comillas, de un pobre como desadaptado social a un pobre como consumidor frustrado, ¿no? Una modernidad líquida es una sociedad líquida, un amor líquido, como lo dice o define el actual momento de la historia, en que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido, ¿no? Y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. Un mundo en el cual Bauman supo explicar como pocos, ¿no? Que esta realidad se va disolviendo, ¿no? Va cambiando, se va disolviendo. Bueno, ahí tenemos un gráfico en la que nos explica, ¿no? Cómo vamos de la incertidumbre, el caos, un futuro incierto, diferentes caminos, diferentes direcciones. Difícil de predecir lo que va a suceder. Por ejemplo, en nuestro país no sabemos, ¿no? Hoy tenemos de repente una autoridad, mañana ya no la tenemos, ¿no? Hoy manejamos una economía, para mañana ya no es suficiente. Y así, ¿no? Hay cambios acelerados, una vida llena de cambios, pero cambios con incertidumbre, ¿no? Lo ideal sería cambios que nos lleven al progreso, al desarrollo, ¿no? También hablamos de una educación rápida que lleva una fragilidad humana, la deshumanización, controlar el placer de lo instantáneo, la búsqueda de la identidad digital para sobrevivir. Ahora estamos en este mundo de la virtualidad, ¿no? Todos estamos por una necesidad, por una demanda también, ¿no? Por nuestra salud estamos así. Pero hasta qué punto nos vamos a quedar así y esto va a permanecer. De repente conviene, ¿no? A algunas economías a nivel laboral también conviene. Bien, entonces hay un cambio pero en el cual ya no importa el tiempo, ¿no? Importa el tiempo, pero no importa el espacio. Por ejemplo, ahora estamos conectados en el tiempo, no importa el espacio donde nos encontremos o la situación en la cual estamos viviendo. Lo importante es estar sintonizados o conectados en un tiempo. Bueno, vienen los retos, por ejemplo, para la educación contemporánea, con una perspectiva, el hecho de cargar con responsabilidad de por vida, ¿no? Una pasión, la alegría de deshacerse de las cosas es la verdadera pasión de nuestro mundo. El reemplazo del conocimiento es una mercancía y como tal es reemplazada por versiones nuevas y mejoradas. La solidez de las cosas se interpreta como una amenaza. Bien, entonces desde estos dos tiempos de la modernidad líquida y la modernidad sólida, en ese proceso de aprender surgen características. Una modernidad líquida, falta de compromiso, baja lealtad, es visto como un producto, es desechable, ¿no? Pero una modernidad sólida, hay mayor compromiso, es para siempre, es un tesoro, solo se compra una vez, está institucionalizado, ¿no? Bien, entonces Bauman nos habla de la modernidad sólida, la modernidad líquida, el conocimiento devalorado y reducido a la mercancía. Bueno, a partir de esto nos reflexionamos sobre las condiciones humanas como la emancipación, la independencia, el bicentenario, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahora en estos últimos tiempos? Eh, Estamos esperando un bicentenario, pero ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a festejar, ¿no? Si no estamos bien con esta independencia que se cumple ahora, ¿no? Bicentenario, ¿no? 200 años de qué? 200 años de qué? ¿En qué hemos avanzado como país, como sociedad, ¿no? ¿Qué bienestar hemos alcanzado? ¿De qué salud podemos hablar?
¿De qué realización humana podemos hablar? Entonces necesitamos que los psicólogos de hoy también sepan de historia, sepan de economía, ¿no? Porque en la formación de psicólogos, que al menos donde estamos participando, vemos que los jóvenes que se están formando hoy les falta de repente estar más involucrados, ¿no? Con investigaciones de la sociedad, de la realidad actual, pero de las poblaciones más vulnerables, de las grandes mayorías. A veces nos preparamos en una psicología más individualista para atender casos aislados, ¿no? Y estamos al margen de toda esta problemática, ¿no? Ver de repente la condición humana más como colectividad que como individualidad, ¿no? Nos estamos olvidando de nuestras raíces históricas. Nosotros venimos de una cultura ancestral del colectivo, ¿no? Del cooperativismo, del, del trabajo en equipo, del compartir, de la solidaridad, ¿no? Del apoyo mutuo, de la colectividad. Es decir, nos estamos volviendo más individualistas, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, cada quien ha visto lo más conveniente para estar de repente en su casa, resolviendo sus problemas, pero no ha de repente desarrollado en este contexto de la pandemia esas actitudes solidarias, esas actitudes de colaboración, ¿no? Son pocas las personas que hemos visto de repente esa necesidad de solidaridad, de apoyarnos unos con otros, ¿no? Y eso también es parte de un proceso educativo, ¿no? El tiempo y el espacio ahora son diferentes, ¿no? Algunos dicen, somos una generación que nos estamos yendo, que después de nosotros, ¿no? No sé si me incluyo o me excluyo, pero después de nosotros ya no habrán esas generaciones en las que nos poníamos a conversar de repente cuando éramos niños, ¿no? A jugar, a compartir, ¿no? A contarnos nuestras experiencias. Cada quien ahora anda en un mundo individualizado, en un tiempo que no tiene referencias históricas, ¿no? Situaciones de repente de reflexionar sobre la problemática que hacemos, ¿no? De una visión de futuro, de una visión de país, de una visión de educación, de desarrollo regional, de una nueva universidad que trabaje, que su función cumpla, ¿no? Por trabajar para el desarrollo de su región, ¿no? ¿Dónde están las universidades ahora que necesitamos que con sus investigaciones científicas aporten al desarrollo, al mejoramiento de nuestra salud, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que tener vacunas que vienen de fuera? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que tener insumos en salud que vienen de fuera, que los tenemos que, ¿no? Importar, ¿no? Y somos un país que poco exporta, ¿no? Si exportamos son materia prima. Bueno, entonces, las condiciones humanas en situaciones, por ejemplo, de trabajo, eh, de sobreexplotación, de falta de derechos laborales, ¿no? De oportunidades de realización humana. Entonces, esas son las condiciones que estamos viviendo actualmente. De una comunidad con identidad, estamos pasando a una globalización en la cual ya no hay identidades, no hay fronteras, ¿no? Hablamos de que el planeta es de todos, es para todos y nos pertenece a todos. Por lo tanto, a nivel internacional también se toman las decisiones, por ejemplo, sobre el futuro de la Amazonía peruana, sobre el futuro de los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Entonces, las personas que vivimos, que nos desarrollamos, que tenemos problemas, que tenemos necesidades, intereses, motivaciones, eh, qué tipo de sociedad queremos, ¿no? ¿Qué tipo de persona queremos formar? ¿No? ¿Quiénes son ahora los actores políticos, los actores sociales, los actores de claves en nuestra sociedad? Somos también los psicólogos, ¿no? No solamente el psicólogo es alguien que va a atender un caso específico en la clínica o de repente va a resolver un problema de aprendizaje en situaciones de la escuela, ¿no? O va a trabajar por el clima
laboral en una institución, una organización, en fin. Los psicólogos tenemos que convertirnos en líderes con nuevas propuestas de desarrollo humano, de desarrollo social, de trabajar en plantear y en replantear nuevas políticas de salud pública, de educación, de trabajo, de medio ambiente, ¿no? De interculturalidad, en la economía, por ejemplo, ¿no? Y no hemos resuelto los problemas pendientes a nuestro favor como profesionales, por ejemplo, ¿no? En estos nuevos tiempos. Entonces, es necesario incidir ahora de manera urgente en la formación de los nuevos psicólogos de estos tiempos, ¿no? Donde la situación se hace cada más crítica. No estamos preparados, por ejemplo, para situaciones de emergencia, ¿no? Para situaciones de gestión del riesgo. Son pocos los psicólogos que se preocupan en esas nuevas temáticas. La mayoría está en los temas que tienen que ver con la clínica, como si eso fuera todo, con todo respeto, ¿no? Es necesario, pero no es el único tema que se tendría que trabajar, ¿no? Y es más, algunos también psicólogos, y podemos discrepar, que consideran que la psicología clínica es lo máximo. No es así. Ahora necesitamos trabajar la formación de nuevos psicólogos, por ejemplo, comunitarios, nuevos psicólogos sociales. Se ha necesitado en este tiempo de pandemia el concurso, ¿no? El llamado, la formación de equipos de psicólogos sociales que puedan evaluar, que puedan investigar la problemática de las conductas, de los comportamientos frente, ¿no? Al cuidado ante la pandemia, ante las conductas de protección, ante el riesgo de una pandemia, ¿no? Ante el riesgo de situaciones de pobreza, ¿no? De delincuencia, de violencia, ¿no? Entonces necesitamos nuevos rumbos en la formación del psicólogo de hoy. Una psicología con nuevos paradigmas, ¿no? Como dice Jaramillo, la psicología ha logrado importantes desarrollos que le han permitido ser reconocida en el mundo académico y laboral. Asuntos contextuales han transformado la forma como se conceptúa la realidad, el mundo y el hombre, tal vez como respuesta a la pobre capacidad de un paradigma heredado para aportar calidad de vida y bienestar a los seres humanos, ¿no? Que ha propiciado el nacimiento y reconocimiento de nuevos paradigmas, entre ellos la epistemología compleja en diversos campos de la esfera del conocimiento, los cuales incluyen la subjetividad, la incertidumbre, la relatividad del conocimiento, el conflicto, la inclusión de los observados como parte activa de las intervenciones y la relativización de una única realidad conocible para pasar a realidades co-construidas. Se propone una aproximación a las consecuencias identitarias para una psicología fundada en la epistemología compleja y las posibles diferencias y relaciones con la psicología tradicionalmente considerada, ¿no? Acá vemos un cuadro de Jaramillo también, ¿no? Comparativo entre lo que es la psicología tradicional y la psicología en epistemología compleja. Desde la realidad, ¿qué podemos ver? Considera la existencia de una realidad, la tradicional, ¿no? Para todos, que debe ser descubierta. Una realidad que debe ser descubierta. La verificación o la falsación. Desde la psicología de la epistemología compleja, considera la existencia de múltiples realidades, las cuales se construyen en interrelación. El hombre o la persona como ser que debe ser ajustado, adaptado a la realidad sabida, ¿no? Eso es desde lo tradicional. Y desde lo complejo, la epistemología compleja, el hombre o la persona que puede, dentro de un margen de posibilidades, construir su existencia decidiendo, tomando decisiones, ¿no? El conocimiento tradicionalmente es acumulativo, se descubre, y desde la otra epistemología compleja se crea, el conocimiento es emergente. La verdad existe, es verificable a través del método, y desde la epistemología compleja se conceptúa a nivel de la verdad, de la veracidad, acepta la incertidumbre como aspecto inherente del conocimiento, no reductible.
La relación es vertical, posición de poder, abordaje individual. En la epistemología compleja es horizontal, posición de co-construcción y el abordaje relacional. El método, ¿no? Privilegia el método científico y en psicología y epistemología compleja incluye la multiplicidad de métodos. Como dice, ¿no? Machado, se construye el camino al andar. La objetividad es imprescindible como ideal. En la epistemología compleja es imposible e innecesaria, ¿no? Desde el determinismo causalismo, hacen parte del método, se ligan a la noción de esencia y permiten el descubrimiento de conocimiento por acumulación, ¿no? Y desde la otra perspectiva, la recursividad, la autoorganización. El sujeto-objeto, ¿no? En lo tradicional, establece diferencias claramente, ¿no? Y en el otro es, por lo menos, hay una borrosidad en sus límites, ¿no? No hay una diferencia así, ¿no? Tan clara como lo plantea en la psicología tradicional entre el sujeto y el objeto. Y los valores deben controlarse como ruidos en la relación. Y en la epistemología compleja se incluyen como un aspecto inherente a considerar, ¿no? Entonces, nosotros debemos, ¿no? Considerar los nuevos enfoques, los nuevos paradigmas, estas nuevas epistemologías y teorías, ¿no? Que parten también de nuevas miradas desde la sociología, desde la economía, ¿no? Desde la filosofía, en fin, ¿no? Y que los psicólogos no debemos estar al margen de estas nuevas tendencias actuales. Retos y nuevos desafíos, ¿no? Tenemos la gestión del riesgo. Un psicólogo tiene que formarse actualmente para poder emprender, ¿no? Proyectos, programas que manejen esa capacidad de gestión del riesgo a todo nivel. No solamente un riesgo de desastres naturales, sino también un riesgo en las enfermedades, como las pandemias, ¿no? El riesgo, por ejemplo, ante la violencia, en fin. Eh, Enfocarnos desde una salud más comunitaria, no individualizada, porque los problemas de salud se resuelven en un contexto más de comunidad, ¿no? Eh, Comprender que es necesario trabajar una psicología familiar y de la cotidianeidad. En estos tiempos de pandemia, eh, de quedarnos en casa, ¿no? Hemos podido ver que es necesario trabajar muchos temas en la psicología familiar, considerando diferentes tipos de familia, ¿no? Desde el punto de vista económico, familias que tienen favorables ingresos y familias que son muy pobres, ¿no? Familias que, como decimos siempre cuando estudiamos familia, familias nucleares, ¿no? Familias, también hablamos de las familias disfuncionales. ¿Cómo es eso de la familia disfuncional? Si ese tipo de familias llevan a formar personas, niños, jóvenes, ¿no? Con tendencia al éxito o al fracaso. Hablamos ahí de resiliencia. Entonces necesitamos fortalecer la formación de nuevos psicólogos en psicología familiar y de la cotidianeidad. Y a partir de eso, de repente, ¿no? También formar en lo que es la psicoterapia familiar de la pareja, ¿no? Y aquí hago un énfasis en cuanto también a los nuevos temas de LGTBI. Por ejemplo, si hablamos de la terapia de pareja, no solamente pensemos en una pareja heterosexual, sino también homosexual. Y en fin, ¿no? Hay muchos temas. De la psicología organizacional también, trabajar para las instituciones de salud, porque las instituciones de salud deberían ser instituciones saludables desde las personas que trabajan ahí, sus relaciones humanas y del servicio que prestan, ¿no? El buen trato. Entonces necesitamos trabajar una psicología organizacional para instituciones de salud, para universidades saludables, para municipalidades saludables, para regiones saludables, para emprender políticas de instituciones saludables a todo nivel. Por ejemplo, una facultad de ciencias de la salud tendría que ser una facultad realmente saludable, desde su organización, desde sus autoridades, desde el momento en que ingresas a esa facultad. Y si hablamos
paradójicamente, de una institución educativa, la educación debería estar desde la puerta que ingresas. Un Ministerio de Salud bastante educado en todo lo que concierne que es un Ministerio de Educación. Y si hablamos de un Ministerio de Salud, es más todavía su compromiso con la salud, ¿no? Y la gestión de políticas públicas en salud mental o psicológica, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo se está imponiendo en estos últimos tiempos, entonces necesitamos nuevas psicologías eh, en la cual nos permita una actitud y predisposición al cambio, acomodación a nuevos estilos de vida, asesorar a comunidades de aprendizaje, psicología, trabajar la psicología del consumidor, la psicología de la urbanidad y la congestión vehicular, la psicología de las migraciones, ¿no? Temas importantes, por ejemplo, que no debemos dejar de lado es la bioseguridad y los estilos de vida saludables, la recreación, la psicología deportiva, la psicología ambiental, la psicología de la interculturalidad, la psicología urbana y rural, ¿no? La psicología del futuro. Bien, entonces podemos decir de que existen, finalmente ya para terminar, existen dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo o arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, arriesgando la vida hasta el último náufrago, ¿no? Muy bien, muchas gracias por este momento de conversación y de reflexiones en torno a lo que significa, ¿no? En estos tiempos, hablar sobre la formación del psicólogo en tiempos de incertidumbre y gestión del riesgo.